36 le están dando el alta a Pablo Grillo, el fotógrafo que había sido brutalmente agredido por la fuerza de seguridad de Patricia Bullrich. Le habían volado parte del cráneo y estuvo muchísimo tiempo en terapia intensiva, realmente peleando por su vida, internado desde el mes de marzo, casi 2 meses y medio internado, casi 3 meses internado, y bueno, finalmente hoy le están dando el alta médica, así que una alegría enorme, por supuesto, para la familia, para toda la militancia, para, imagino, toda la República Argentina, porque realmente dramático el episodio en el que nos embarcó el gobierno de Javier Milei, que tiene como política la represión constante de la movilización popular. Vamos a repasar algunas de las cuestiones que sucedieron en las últimas horas y llegamos también, repasaremos lo que se viene para las próximas, porque es una semana cargada de actividades. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, dio una entrevista en el canal C5N, donde confirmó finalmente que va a ser candidata este año en las elecciones provinciales del 7 de septiembre en territorio bonaerense, candidata a legisladora de la provincia por la tercera sección electoral, conurbano bonaerense, La Matanza, zona sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires, un lugar, donde el peronismo es tradicionalmente, históricamente muy fuerte, y ustedes saben, las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, que son para elegir legisladores provinciales, consejeros escolares y concejales en cada uno de los municipios, tienen la particularidad de que no se pueden medir de una forma global. No se puede decir si alguien ganó la provincia o perdió la provincia, porque son 8 elecciones distintas, son 8 listas distintas las que vamos a tener, una por cada sección electoral. Así que se puede dar un resultado muy particular. Tal vez la derecha sea fuerte en el interior de la provincia y el peronismo sea fuerte en la zona del conurbano bonaerense, así que cada uno de los resultados probablemente haya que agarrarlos. Vamos a tener que agarrarlos, por supuesto, de manera separada y ver a qué conclusión llegamos. Pero para eso todavía falta bastante, todavía no se cerraron incluso las alianzas que van a encarar esta elección. Para eso falta un poquito más de un mes, será el 9 de julio, pero sí ya tenemos a la primera candidata confirmada, que es Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar el momento en que ella confirmaba esta candidatura y los argumentos por los cuales ella decide dar este salto y volver a estampar su nombre en una lista para las elecciones. Así es. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya lo había dicho inclusive en varias reuniones. Porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto? Escúchame, estamos eligiendo... Esta es la primera reacción, en vivo, Estamos yendo a elecciones en 8 provincias, claro, para senadores, que son 8 provincias que fueron elegidos los senadores con la boleta presidencial. Estamos yendo a la mejor elección, exacto, que hizo el peronismo, claro, desde el 2015, que fue 48 puntos en primera vuelta, y obtuvimos, salvo en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, en el resto de las demás provincias ganamos en todas las senadurías. Es lo que se renueva ahora. Bueno, un análisis muy global, ¿no? El que hace Cristina Fernández de Kirchner, en donde la provincia de Buenos Aires, incluso en su elección local, es determinante, según su lectura, que comparto, es determinante para lo que va a suceder en el resto de las elecciones a nivel país, ¿no? A nivel nacional y también en las elecciones locales de otras provincias. Ustedes saben, el peronismo hasta ahora no ganó ninguna elección de las desdobladas que tuvimos, y lo que plantea Cristina es imposible pensar una derrota
contundente del peronismo el 7 de septiembre, sin pensar que eso se pueda replicar en las otras elecciones de octubre, que son las que determinan cómo va a estar compuesto el Congreso Nacional. Se da por descontado que, puntualmente, en la categoría de senadores, 8 provincias eligen senadores, bueno, Unión por la Patria va a tener un retroceso. Hoy tiene 34 senadores en la Cámara Alta. Ese número no se va a sostener a partir del 10 de diciembre. Es muy difícil renovar todos los senadores que actualmente tiene el peronismo. Uno de los desafíos sería mantener por lo menos un tercio de la composición de la Cámara Alta. Hablamos en torno a los 25 senadores. Si pueden ser más de eso, genial, pero no necesariamente va a suceder de ese modo. Y Cristina lo que está planteando es eso. Si nosotros perdemos en la provincia de Buenos Aires, que es nuestro bastión, bueno, se nos va a complicar la cuestión en las otras provincias, ya pensando en las elecciones de octubre. Entonces, lo que tenemos que hacer es la mejor elección posible en la provincia de Buenos Aires. Y ella dice, yo considero que como presidenta del PJ, 2 veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta de la Nación, bueno, tengo que poner el cuerpo para traccionar el voto, en este caso en la tercera sección electoral, que junto con la primera tiene la mayor cantidad de electores en la provincia de Buenos Aires, y también motivar a la gente que no está yendo a votar hasta ahora en las distintas elecciones que tuvimos a lo largo y ancho de la República Argentina. A favor o en contra, la candidatura de Cristina probablemente movilice y mucho en la tercera sección electoral, y ella decidió ya dar ese paso y confirmar una candidatura en la tercera, que es lo que le venía diciendo a sus dirigentes en reuniones íntimas pero amplias, y esta es la primera vez que ella lo confirma. Había quienes querían que venga para la ciudad de Buenos Aires, para cargos nacionales, puntualmente para senadora, pero evidentemente era en serio lo de la candidatura en la tercera. Es muy interesante lo que posteó hace unas cuantas horas Mati Mousset, nuestro colega, hablando de justamente de lo que pasó en las legislativas anteriores, ¿no? La del 2000, desde el 2009 hasta la última, que es la del 2021. En todas esas elecciones nunca se perdió la tercera sección. Sí. O sea, siempre ganó Unión por la Patria o Frente de Todos o como se haya llamado en ese momento. El peronismo, básicamente. Sí. Y en el resto, es muy impactante, ¿no? Porque en el resto de las legislativas, de las secciones, muy pocas ganó el peronismo. Sí. Muy pocas. Sí, sí. Por lo que en esta situación, que no sea un triunfo para Cristina, imaginamos que sí, que es una figura muy fuerte para un cargo realmente, digamos, inesperado, si se quiere, debería ganar. Ahora, si no gana Cristina en la tercera sección, es una derrota totalmente muy difícil de remontar. Totalmente. Muy difícil, sobre todo teniendo estos antecedentes, que nunca, desde 2007 a esta parte, en las legislativas, se perdió en esa sección. Yo agregaría una cosa de esa lectura, que es cómo va a jugar la tendencia que viene evidenciándose en todas las elecciones que venimos viendo del poco interés por el proceso electoral. Y de repente te vas a encontrar con 8 elecciones en las cuales una va a ser tremendamente atractiva por la sola figura de Cristina, tanto para quienes quieran ir a votar. Digo, ayer había un montón de gente diciendo, yo voto en la tercera, así que voy tengo a votar, la suerte de... O también votar va a pasar en contra. claro. Va a ser una elección en la cual en la tercera va a haber un alto porcentaje de presencia, y hay que ver cómo contrasta eso con el resto de las otras 7 secciones, porque a lo mejor, insisto, en un escenario en el cual venimos de una elección en Ciudad de Buenos Aires de más o menos 50-55% de participación. Sí, 53. Bueno, supongamos que vamos a ese nivel de participación en la provincia de Buenos Aires, pero con la particularidad de que en la tercera hay mucha participación. Bueno, en la lectura de la provincia puede pasarte de todo. Puede pasar que la desproporción de votos haga que un triunfo en la tercera te marque, te determine la elección provincial también. Digo, un poco lo charlábamos. Para mí se va a dar un poco, o puede darse un poco la inversa a la que pasó en Salta, ¿sí? Donde por ahí el oficialismo tiene mucha chance de perder en todos lados, pero ganar en un distrito clave. Así que hay que ver cómo juega eso también. Sí, de hecho, el gobierno ya hace tiempo vienen diciendo que tienen la intención ellos de ganar. Acuérdense que van a ir en alianza con el PRO, veremos qué hacen con el radicalismo, que tienen intenciones de ganar en todas las secciones electorales, salvo la tercera, cosa que se ratifica con la candidatura de Cristina confirmada anoche, y en la octava, que es La Plata, donde Julio Alac es fuerte territorialmente. Bueno, ayer como que cambiaban un poco el mapa y decían, vamos a ganar en todas menos en la tercera.
Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Uno no puede controlar el voto de la gente. Escenarios altamente probables. Es que es muy probable. Y también hay que ver qué es lo que pasa en la primera, ¿no? La otra gran sección del conurbano bonaerense. ¿Cuál va a ser el candidato de los dos espacios políticos para la primera sección electoral? Bueno, del lado de la derecha se habla de tentar a Diego Santilli, que veremos si va para ahí, si se queda con una candidatura nacional. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Del lado del peronismo se habla mucho de Sergio Massa también, hay que ver si quiere, si no quiere. La verdad están cobrando muchísima relevancia todas las elecciones locales, las elecciones de las legislaturas, porque están teniendo nombres realmente impensados, todos nombres nacionales que deciden bajar al territorio porque, bueno, al tener las elecciones desdobladas y ver el impulso que eso va a generar después en lo que sucede en octubre, se meten a dar la pelea, por supuesto. Una pregunta que les hago. ¿Serán candidaturas testimoniales o creen que esto se va a concretar? La de Cristina no sé si va. Yo la veo completamente real. Ayer puso un ejemplo que creo que por ahí después lo escuchamos, que es lo que pasó con Capitanich. Y Capitanich pasó de ser gobernador de una provincia a ser jefe de gabinete del gobierno de Cristina y terminó siendo candidato a intendente. Entonces hay una cosa también de entender que por lo menos lo que ayer dejó entrever Cristina es, bueno, a mí no me importa si es discutir una elección nacional, presidencial o local, entiendo que estratégicamente lo que conviene es esto y voy a ponerme al frente de esta discusión porque creo que es la forma de intentar dar pelea. No sé por qué. Y otra cosa que pregunto. Piénsenlo. A ver. No me respondas ahora. No me respondan ahora. Teniendo en cuenta que el panorama va a ser el que acabamos un poco, probablemente no sea muy alejado de lo que acabamos de decir, que gane en la tercera sección el peronismo y que en el resto de las secciones haya, digamos, una paridad o incluso, digamos, que pueda ganar la Axel libertad. Kicillof lo viene advirtiendo, ¿no? Que para Axel Kicillof y Carlos Bianco esta elección es del vamos para perder, ¿no? Claro, históricamente. ¿Cómo queda entonces la interna entre Cristina y Axel después de las legislativas si la única que gana es Cristina? Difícil. Es muy difícil. Es la pregunta, ¿no? Que hay que responderse. Yo siento que estamos en un escenario en el cual es muy, muy complejo imaginar un domingo postelectoral en el cual los distintos sectores del peronismo salgan indemnes, bien parados y con iguales chances de pelear hacia adelante. Sí. Me parece que algún herido va a caer en el camino. Las rosquitas, ¿eh? Cante Canciera nos está poniendo las rosquitas en el chat. Si quieren, seguimos repasando un poquito, porque se mete Cristina con cuestiones estratégicas, por supuesto, de lo que es esta elección. Ustedes saben, la semana pasada hubo una reunión del Consejo del PJ. Ella tiene muchas intenciones y lo charlábamos con Mayans también la semana pasada, de que se mueva el partido, ¿no? Venía siendo un partido bastante dormido, que no hacía nada, que no se juntaba y qué sé yo. Bueno, Cristina quiere que se mueva, se reúnen todas las semanas, cada 10 días, y la semana pasada analizaron los resultados de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y en esa reunión volvió a discutirse lo oportuno o inoportuno de la estrategia del desdoblamiento electoral, y sobre esto habló ayer Cristina a partir del caso de la ciudad de Buenos Aires. Primero, vamos a empezar por el desdoblamiento decidido por Macri, que fue un gran error. Que finalmente le costó salir tercero y muy lejos de los otros dos. Creo que el peronismo hizo un muy buen papel en la ciudad de Buenos Aires. Fue producto también de una lista en la cual se pudo construir una unidad. Eso es fundamental. Unidad. Mirá, no es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés, y perdés mal además. Esto es así también. Fíjate que salvo dos sectores que resultaron absolutamente minoritarios, realmente se pudo construir un espacio en el cual confluyeran las distintas corrientes políticas internas del partido acá y de otros partidos también, de otras fuerzas políticas aliadas acá en la ciudad de Buenos Aires, y se hizo una elección de 27 puntos, que provocó desazón porque se había generado mucha expectativa en cuanto a ganar, pero realmente fue una elección buena.
Bueno, ahí la lectura de Cristina, ¿no? Fue una elección buena, y nosotros lo charlamos en su momento con Mariano Recalde aquí, que lo que decía es, bueno, por ahí fue una desilusión y un error, producto de esa desilusión, no haber salido a saludar a la militancia, pero nosotros pensábamos que íbamos a ganar. Pero más allá de eso, lo que plantea Cristina es que fue una elección buena, y esto hay que traspolarlo también a lo que puede ser la elección de octubre, donde se eligen senadores en la ciudad de Buenos Aires, y también la estrategia para el 2027. Acá charlábamos un poco y reaccionábamos sobre cuál fue la unidad del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, dado que es cierto, vos tuviste al morenismo por un lado y a Val Medina por otro, que sacaron poca cantidad de votos, realmente. Es cierto que la estrategia de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires va a ser atraer a esos sectores, ¿sí? Que Moreno no te meta un candidato que te piante votos en la elección de octubre, y que Val Medina haya utilizado la elección de la ciudad como una gran paso, y que para octubre esté dentro del frente de Unión por la Patria. Pero lo cierto es que los grandes sectores convocantes que hoy tiene el peronismo tuvieron detrás de la candidatura de Leandro Santoro. Entonces, en este análisis que hace Cristina Fernández de Kirchner hay dos cosas. Uno, el desdoblamiento de la elección fue una catástrofe para el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, que quedó tercero. O sea, no solo perdió mal, muy mal, ¿no? Y ese es uno de los temores que está manifestando Cristina para lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. Y en segunda instancia, se pudo hacer una buena elección de parte del peronismo porque hubo una unidad, porque fuimos juntos. Y una de las cuestiones que repitió varias veces Cristina durante esta entrevista es que la unidad no te garantiza la victoria, porque podés perder, pero la división te garantiza una derrota. Y una mala derrota, o sea, una derrota estrepitosa. Sí, y ese es un poco el concepto que viene planteando Cristina puntualmente para la provincia de Buenos Aires. El tema es que yo, la verdad, no sé, ayer, por ejemplo, hablábamos con Gustavo Pulti, diputado bonaerense de Unión por la Patria, identificado con el Movimiento Derecho al Futuro, que lanzó Axel Kicillof este fin de semana. Yo después de esa charla me fui con la idea, con la sensación de que no hay unidad posible hoy, que están lejos de esa unidad. Anoche se decía, bueno, molestó lo que dijo Cristina en esta entrevista, entonces la unidad está lejos. A mi modo de ver, la unidad estaba lejos antes de que hable Cristina, estaba lejos hoy, ¿no? Falta un mes para que se cierren las alianzas. Pueden acordar tranquilamente si quieren ganar las elecciones o tener posibilidades. Si es algo que puede suceder, va a suceder, ¿no? Si tiene que suceder, va a suceder. Pero la unidad estaba lejos el fin de semana, la semana pasada, la semana anterior. Viene lejos hace tiempo. Este mes va a ser un mes de charlas y de negociaciones para ver si pueden acercar esas posiciones, teniendo en cuenta esto, que la derecha se está juntando en la provincia de Buenos Aires y que la división mostró en provincias como Chaco, por ejemplo, que traíamos el ejemplo que dio ayer Cristina de Coqui Capitanich, que si el peronismo va dividido, pierde. Porque había dos listas del peronismo. Si hubieran ido juntas, el resultado era otro en la provincia del Chaco. Bueno, veremos cómo van esas conversaciones. Hoy hay una sesión en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para discutir las reelecciones indefinidas. Cristina presenta un proyecto que no incluye a los intendentes. Kicillof quiere un proyecto que sí incluya a los intendentes. Bueno, forma parte también de estas diferencias que están teniendo y que no terminan de plasmarse en ese armado común para las elecciones del 7 de septiembre. Hablando sobre las estrategias, ayer Cristina contó cómo fue el armado de la lista 2019 que encabezó Alberto Fernández. Después vamos a escuchar el armado de la lista 2023. Traigo estos dos fragmentos porque me parece muy interesante lo que plantea ella, porque es como que de golpe nos podemos meter un poquito en el despacho y ver cómo se tomaron ciertas decisiones y por qué se tomaron ciertas decisiones. Así que vamos a repasar qué era lo que decía Cristina sobre la candidatura de Alberto Fernández en el 2019 para presidente de la Nación y por qué se tomó esa decisión. Eso fue lo que hice en el 19. No es que yo di un paso generoso al costado para que... No, había que hacerlo porque el sistema hegemónico judicial y mediático y económico de la República Argentina había colocado a quien era la figura más representativa y más convocante en el sillón de los acusados. Había que dar vuelta al escenario y lo hicimos. Bueno, si después la gente ya no entiende, o los que resultan que tienen que ejercer esa representación no entienden de qué se trata, bueno, ya hacernos cargo también a los que hemos construido esa estrategia que fue ganadora.
Bueno, Cristina planteando muchas cosas, obviamente recortamos un poquito lo que ella decía. Ella decía, yo era la candidata natural en el 2019, el Poder Judicial me sentó en el banquillo de los acusados, entonces lo que hicimos fue dar vuelta esa candidatura y yo no quedo como candidata a presidenta, queda Alberto Fernández. Y esto es algo que vienen planteando mucho desde el entorno de Cristina, que es, ella tomó una decisión estratégica, que fue la de poner la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y ganar las elecciones. Esa era la decisión estratégica. Y ganar la provincia de Buenos Aires. Que, recuerden ustedes, Axel Kicillof le gana por 17 puntos en una elección fabulosa a María Eugenia Vidal, que termina llorando porque ella no esperaba ese resultado. Para nada. No esperaban 17 puntos ni a palos. Se toma una decisión estratégica para sacar a Macri, que no pueda reelegir Macri, pero también para ganar la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires, lo que dice Cristina, hoy está gobernada por el peronismo por una decisión global estratégica que parte de una concepción nacional, porque, bueno, siempre se vota en unidad, ¿no? O se votaba en unidad entre la provincia de Buenos Aires y la nacional, entonces todo eso te tracciona. Ahora, la sublectura es ganaste por mí. La sublectura es ganaste por mí. No sé si por mí, pero por una estrategia un poco más amplia que la cuestión simplemente de la provincia de Buenos Aires. Ahora, más allá de eso, que ahora se va a reforzar en lo próximo que vamos a escuchar, hay una cosa que se viene planteando ya hace tiempo, que es, ella toma esa decisión estratégica y consigue lo que quiere, que es ganar. Consigue ganar en la nacional y en la provincia de Buenos Aires. Después lo que haga Alberto Fernández también, y esto es lo que plantean en el entorno de Cristina, y bueno, tampoco lo podés prever ni condicionar, porque, bueno, ustedes saben que se buscó bastante condicionar las acciones de Alberto Fernández y muchas de ellas no pudieron, sin éxito, acordó con el Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, un poco lo que plantea Cristina ahí es eso, yo tomé esa decisión, bueno, no me puedo hacer responsable de toda la macana que después se mandó Alberto Fernández, que hay una coincidencia bastante generalizada de que fue uno de los daños más grandes que vivió el peronismo. Vamos a escuchar ahora la estrategia 2023, cómo se toma la decisión de llevarlo a Sergio Massa como candidato a presidente, y Cristina refuerza este mismo concepto que decía Gaby. En esa decisión estratégica se logra retener la provincia de Buenos Aires. En el 23, desde el gobierno querían llevar a Daniel Scioli de candidato. Así como te lo estoy diciendo. Mi candidato a presidente era Guado de Pedro, el ministro del Interior. Cuando se decide hacer una lista de unidad y va el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato, yo exigí que fuera a través de PASO, porque yo quería abrir una PASO para que pudieran participar los que querían, y Juan... Yo era proclive a las PASO, Yo era proclive a las PASO, Pero a la participación interna. Yo creo interna, que las PASO en algún momento van a tener que ser reinstaladas. ¿Sabes lo que hay que hacer, Gustavo? Hay que modificar la Constitución para que se vote cada 4 años, no cada 2. Bueno, y que se vote... No avance tanto, ahora íbamos a retomar porque acaba de tirar un título. Espera que sigo, vamos a volver. Sí, no, espera que sigo con esto, porque es muy interesante. Y en mi despacho de vicepresidenta construimos esa unidad que presuponía, primero, poder entrar al balotaje y conservar la provincia de Buenos Aires. Esa no fue solamente una estrategia que diseñé yo. En mi despacho se reunió el ministro de Economía, que era Sergio Massa, el ministro del Interior, que era Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, y el diputado nacional Máximo Kirchner. No es Cristina decidió... Bueno, ratificando una vez más, ¿no?, que el gobernador Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires por una decisión más global, una decisión nacional, una decisión que no fue exclusivamente bonaerense, es lo que dice Gaby. Vos estás ahí porque yo te puse ahí. Y por eso yo le ponía ahí un asterisco, porque ella dice, esto lo pensamos en una mesa un poco más amplia. Éramos 5 y estaba Axel también dentro de esa mesa. O sea, también Axel toma la decisión. No es que a uno lo van llevando de las narices, todos toman decisiones, pero lo que plantea Cristina es esto, ¿no? No nos cortemos solos porque acá
nadie se salva solo y no son decisiones aisladas, sino que forman parte de un programa que es un poco más estratégico. Ahí se deja entrever tranquilamente de que no había demasiadas esperanzas en ganar una elección nacional, sino que el desafío en el 2023 era justamente retener la provincia de Buenos Aires. Es interesante ver cómo se cocinan un poquito esas cosas. Después Cristina dice, si yo estoy mintiendo, que alguna de las personas que acabo de nombrar salga y diga que esto no fue así. Bueno, hasta que eso suceda, por supuesto, vamos a tomar esta versión como la definitiva, ¿no? De cómo fue que sucedió esa negociación. Mencionaba ahí Cristina, y acá me meto sobre dos discusiones ya por fuera de lo que es la estrategia electoral y su candidatura. Menciona Cristina algunas cosas que muy macro, que para ella hay que tener en cuenta. Cuestionó la constitucionalidad del decreto 70-2023, que sigue ahí, que sigue sin ser rechazado por la Cámara de Diputados, y deslizaba un poquito en lo que escuchábamos la necesidad de una reforma constitucional. Así que vamos a ampliar, vamos a meter la lupa un poquito en este concepto de la reforma constitucional, en donde ella plantea que lo mejor sería resolver de forma urgente el tema de las elecciones cada 2 años y ampliar ese periodo, que se vote cada 4 años y se decida todo junto. Es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada 4 años. En muchísimas provincias, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de La Pampa, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut. Eliminarlas de medio término. Se eliminaron en las reformas constitucionales las elecciones de medio término. No hay elecciones de medio término. Cada 4 años se elige completo todo. Intendentes, concejales, diputados, gobernador. Me parece que esto hay que hacerlo a nivel nacional urgente. Por lo menos eso habría que hacerlo. Bueno, esto tiene que ver también un poco, ¿no?, con la falta de participación electoral, el cansancio de la sociedad, esto de ir a votar cada 2 años. Ella dice que las PASO hay que volver a instaurarlas, pero bueno, claro, no cada 2 años, sino cada 4 años. Recordemos que solo por este año se suspendieron las PASO, no se eliminaron, todavía sigue vigente esa instancia, pero para una reforma constitucional la verdad es que hace falta un consenso político enorme, que hoy en la República Argentina parece muy, muy difícil. Y otro punto sobre el que profundizó un poco Cristina fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que se debería hacer a futuro, pensando en un probable, eventual gobierno nacional y popular que va a tener que hacerse cargo nuevamente de la deuda que venimos arrastrando desde el gobierno de Mauricio Macri y la que tomó ahora Javier Milei, y sobre eso Cristina decía esto. Pero me parece a mí que una de las puntas con las cuales deberíamos explorar una futura negociación con el fondo, que por supuesto no pasa por decir no vamos a pagar porque no tiene sentido, sino que me parece que deberíamos ir a lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir de acuerdo a la cuota que tiene adentro del Fondo Monetario. Está claro que los 2 préstamos, este y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía con la cuota. Quiere decir que no solamente hay una responsabilidad del que recibió, sino una responsabilidad del que otorgó un crédito por encima de la cuota. Ahí hay una denuncia que presentó bien documentada Bettina Stein. Sí, pero yo creo que hay que parar. Sí, me parece muy bien que avancen las denuncias, que por supuesto nunca llegan a nada en este bendito. Esas denuncias. Las otras inventadas, sí, bueno, ya lo podemos ver, pero me parece que un punto para discutir esto es la cuota. ¿Cómo se discute de vuelta montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en lo que nos hubiera correspondido recibir como cuota? Y el excedente volverlo y que vaya, digamos, sumándose de manera tal de que el pago de lo que se adeuda al fondo no sea un estrangulamiento y una extorsión a la economía y al desarrollo argentino. Ustedes... Clave esta posición de Cristina, porque lo venimos viendo, sobre todo desde que Javier Milei tomó esta nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, distintas expresiones del campo popular, distintas expresiones del peronismo, jugadas un poco más pensadas, ¿sí? Con anticipación, que no fue lo que sucedió cuando el Frente de Todos gobernó, o sea, cayó al gobierno y dijeron, bueno, vamos a negociar la deuda con el Fondo Monetario. Ahora, con tiempo, el peronismo sentó ciertas bases, ciertas posiciones y ciertas objeciones
condiciones a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue por decreto, que no fue por ley, que no tiene consenso del arco político, que es algo que pide el Fondo Monetario, que la titular del FMI hizo declaraciones políticas, básicamente planteando que estaban financiando la campaña de Javier Milei cuando lo tienen prohibido. Y nosotros acá tuvimos muchos testimonios de distintos dirigentes diciendo: nosotros no vamos a conocer la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y Cristina plantea una cosa distinta, ¿no? Sí, yo diría... A medias, camino intermedio. Sí, porque en realidad lo que está diciendo es hay que aceptar de alguna manera que hay una cuota que podemos pedirle al Fondo Monetario, y lo que plantea discutir o no reconocer es todo lo que se pasó por arriba, claro, que es muy superior a lo que el Fondo estaba acostumbrado a hacer, y para mí... Nosotros vamos a pagar lo razonable y lo que nos corresponde. Completo. Lo que diste de más, que es una cuestión política y que nada tiene que ver con el estatuto del Fondo y las reglas y demás, eso no. No, y aparte porque no tenés muchos ejemplos en la historia en los cuales el Fondo haya jugado tan fuerte en favor de intereses políticos. Con Macri, con Milei, el fondo se pasó mucho en lo que le otorgó a la Argentina en términos de crédito. Entonces me parece que la discusión viene un poco por ahí. Si tu límite era 100 y me diste 100 millones, bueno, pará, acá hay algo que no cierra. Y me parece que eso es un poco lo que plantea Cristina, porque también hay un dilema fuerte, que es: vos no podés romper con el Fondo Monetario sin acordar algo, porque entras en una serie de conflictos que se te desatan con otros organismos de crédito o con otros países que son fuentes de financiamiento para Argentina, como China, por ejemplo, y entonces no podés pegar una patada, sí, o pegar un portazo e irte del Fondo Monetario. Pero es cierto que tenés que plantarte más firme, entiendo, Cristina, eso es lo que está diciendo, y separar, ¿sí?, la deuda razonable de la deuda política, del préstamo político. Sí, entiendo que ya empieza, que esto está trabajado, ya está trabajado por Cristina, por el equipo, que hay unos lineamientos para ver por dónde encarar, porque evidentemente esta es una de las cuestiones centrales, ¿no? Si pensamos en un gobierno nacional y popular para futuro, a partir del 2027, esta es una cuestión estructural, macro, que te define absolutamente todas las políticas domésticas, económicas, sociales, todas. Sí, la injerencia del Fondo Monetario Internacional es absoluta en la cotidianidad de la República Argentina, así que es una de las preocupaciones principales de Cristina, entiendo que también de Axel, que lo viene planteando en los distintos discursos y demás. Hay un primer spot, chicos, que empieza, obviamente no oficial, porque no arrancó la campaña en la provincia de Buenos Aires, pero un primer video, una primera aproximación, el primer olorcito a choripán, podríamos decir, cuando nos vamos acercando por Avenida de Mayo a la Plaza de Mayo, después del anuncio de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a legisladora provincial por la tercera sección electoral. Así que vamos a ver cómo es este primer spot de Cristina. Ella ya fue casi todo: primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada, porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades, porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más, por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos, Cristina. Cristina diputada, ya empieza, veo los hashtags en distintas plataformas, redes sociales, canales de difusión y demás. El hashtag es Cristina diputada. Falta un montón para que empiece la campaña. Esta es la primera aproximación. El 9 de julio vamos a conocer las alianzas políticas. 10 días más tarde se van a conocer los candidatos oficialmente para la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes, se vota de la siguiente manera: son legisladores provinciales, se elige cada legislador por sección electoral, algunas eligen diputados solamente, otras también eligen senadores, o sea, son 8 secciones electorales, 8 elecciones de legisladores provinciales que se van a hacer el mismo día, el 7 de septiembre, y después cada municipio elige su consejo deliberantes y sus consejeros escolares. Es una elección exclusivamente bonaerense, pero que cobra claramente
un tinte nacional por todas las cosas que se están discutiendo, no solo por la figura de Cristina, que va a ser candidata en la tercera sección electoral, siempre y cuando la Corte Suprema de Justicia se lo permita. También esto hay que decirlo, ¿no? Está la posibilidad latente y constante de que el máximo tribunal de justicia le confirme una condena a 6 años de prisión o a 12 si le da lugar a la Fiscalía a Cristina Fernández de Kirchner por una causa inventada como es la causa de vialidad. Y de este modo ella va a terminar presa, probablemente con domiciliaria, e imposibilitada de ocupar ningún cargo público. Ayer se lo preguntaron y volvió a decir, ¿no? ¿Presa o muerta? O sea, yo voy a seguir sosteniendo esta candidatura, salvo que me metan presa o que me muera. Digamos, ¿presa o muerta? Es una posibilidad. Y desde el viernes pasado empezó como nuevamente a moverse el run de que la Corte durante el mes de junio, que es el último mes que tienen, porque para mediados de julio se cierran las candidaturas, no deberían hacer demasiado, tiene que ser antes de las candidaturas. Los fueros empiezan cuando ella ejerce el cargo, pero deberían tomar una decisión ahora si es que la quieren tomar. Lo había dicho Lorenzetti antes de las elecciones. También hay que decir que el supuesto impulso que tendría la Corte Suprema para meterla presa a Cristina fue, vociferado a través de un diario. Entonces hay que ver, qué es eso, si es una operación, si es una metida de presión, o si realmente tiene información. Se supone que no debería estar filtrando información en la Corte Suprema. Sabemos que las cosas que deben ser y pueden ser son bastante difusas, pero hay que ver si no es una operación mediática, si no es meterle más presión a la Corte Suprema. No sabemos si realmente va a ser así. Pero es una posibilidad. Es una posibilidad, claro. Lo escuchamos a Lorenzetti decir que él entiende que no hay motivo para que se dilate demasiado más la discusión. Sí, pero también Rosenkrantz y Rosati tienen una interna feroz con Lorenzetti, entonces nunca sabés bien por dónde viene. Sí, pero bueno, es candidatura confirmada hasta que la Corte decida algo, si es que lo define. Pero además, más allá de la figura de Cristina, que nacionaliza, por supuesto, una elección provincial, también piensen, del otro lado, se está discutiendo quién es el líder de la derecha argentina, ¿no? Queda bastante claro, después de lo que pasó en Capital Federal, que hoy pareciera ser La Libertad Avanza, ¿no? Pero se está discutiendo también cómo se van a manejar, y lo escuchábamos ayer a Milei, cómo se van a manejar los dos principales partidos de la derecha nacional en el resto de las elecciones. El 7 de septiembre va a definir qué es lo que pasa en todas las elecciones nacionales del 26 de octubre, también de ese lado, qué es lo que hace Macri, se somete o no se somete. Ayer habló Mauricio Macri en un evento que se hizo vinculado a la energía, puntualmente de la provincia de Chubut, y el muchacho lo que dijo fue: nosotros retomamos el contacto y nosotros vamos a seguir colaborando con el gobierno nacional. Tenemos formas distintas, pero vamos a seguir colaborando. Bueno, es una elección importante, y por eso Cristina planteaba la necesidad de que vayan juntas, ¿no? Porque es una discusión nacional, no se puede separar a la provincia de Buenos Aires de eso, por el cansancio de la gente de ir a votar, pero también lo decía Cristina, no es nuestra decisión, es una decisión que tomó el gobernador, yo no le voy a pedir que la cambie. O sea, si él quiere ir por este camino, bueno, seguirá por este camino. Así que vamos a tener elecciones el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires para cargos bonaerenses, y después el 26 de octubre, o sea, un mes y medio después, bastante pegaditas, las elecciones nacionales. La provincia de Buenos Aires solamente elige diputados este año, la ciudad de Buenos Aires sí también elige senadores. Quedan muchos temas para discutir, los seguiremos seguramente a lo largo del programa o mañana, porque es una semana realmente muy cargada. Mañana tenemos sesión en la Cámara de Diputados. Lo pongo como entre signo de pregunta. No se sabe. El gobierno quiere que se caiga. Bueno, la verdad va a ser muy movido. Después, cuando entremos en procesos electorales, seguramente toda esta actividad se va a calmar un poquito más. 16 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a